hoy. Yo sé prever, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Hay estrellas que nacen, brillan, y un día se apagan. Y hay otras, muy pocas, que incluso después de irse, siguen iluminando generaciones. Selena Quintanilla no fue solo una cantante. Fue un símbolo, una inspiración. Una mujer que soñó en grande, que rompió barreras sin perder la humildad, y que convirtió su arte en una forma de amor. En este especial de vidas que dejaron huella, vamos a sumergirnos en su historia. No para lamentar su pérdida, sino para celebrar su fuerza, su voz, su luz. Y la huella imborrable que dejó en millones de corazones. Si esta historia te inspira, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por las vidas que merecen ser recordadas, para siempre. Selena nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971, en una familia México-estadounidense que vivió la riqueza y el desafío de pertenecer a dos culturas. Creció en un hogar donde la música tejana, un género que mezcla ritmos mexicanos y estadounidenses, estaba en el aire, y donde la identidad bicultural se convirtió en su fortaleza. Desde pequeña, Selena comprendió que su voz no solo podía cantar, sino unir mundos y comunidades diferentes, algo que definiría toda su carrera y legado. Aunque sus inicios fueron humildes, y su talento floreció desde niña, no es ahí donde nos detendremos. Porque lo más grande de Selena vino cuando su música comenzó a llenar estadios, a ganar premios, a mover multitudes. Y aún así, ella seguía siendo una chica sencilla, que amaba el ketchup, las hamburguesas, y los momentos con su familia. Fue con el álbum Entre a mi mundo donde Selena comenzó a transformar el panorama de la música tejana. El tema Como la flor se convirtió en un himno no solo por su melodía pegajosa, sino por la emoción con la que ella la interpretaba. La canción hablaba de pérdida, de aceptación, de decir adiós. Y, de forma casi profética, se convertiría en un canto eterno para quienes años después tendrían que despedirse de ella. El álbum fue un éxito comercial, pero también cultural. Las radios latinas no paraban de poner sus canciones, las estaciones anglo empezaban a mirarla con atención, y las comunidades latinas sentían que por fin alguien las representaba con orgullo. Selena no solo abría caminos, los ensanchaba. Con cada nuevo concierto, con cada entrevista, con cada sonrisa, demostraba que se podía triunfar siendo uno mismo. Y eso no tiene precio. Para 1993, el reconocimiento era imparable. El álbum Live no solo fue una explosión de talento en vivo, sino la obra que le daría a Selena su primer y único Grammy, como mejor álbum mexicano-americano. Aquel momento no fue solo suyo. Fue un momento de justicia para toda una comunidad musical que durante décadas había sido ignorada por los grandes premios. Selena subió al escenario con su icónico vestido blanco y expresó una gratitud sincera. Sin discursos rebuscados. Sin pretensiones. Solo una chica emocionada, que agradecía por poder cantar en su idioma y ser escuchada. Y mientras la industria comenzaba a rendirse a sus pies, ella seguía siendo la misma. Jugaba con sus hermanos durante los ensayos. Diseñaba trajes únicos para sus conciertos, combinando lentejuelas con cuero, brillo con fuerza. No solo era cantante, era diseñadora, empresaria, artista total. Su estilo era inconfundible. Y no por imitar a nadie, sino por atreverse a ser ella misma. Selena fue una pionera de la moda latina, con trajes que resaltaban su figura con elegancia y personalidad. Y detrás de cada look, estaba su mente creativa. Además de su talento musical, Selena también dejó una marca importante en el mundo de la moda. Con una visión clara y mucho esfuerzo, abrió varias boutiques de ropa que rápidamente se convirtieron en espacios de referencia para sus fans y para quienes buscaban moda auténtica con un toque latino. Estas boutiques no solo vendían prendas, sino que reflejaban su estilo único y su personalidad vibrante, consolidando su legado también como una emprendedora adelantada a su tiempo. Amor prohibido y la consolidación de una leyenda. En 1994, Selena lanza Amor prohibido, el disco que no solo consolidó su estrellato, sino que expandió los límites de lo que la música tejana podía lograr. El tema que da nombre al álbum habla de un amor que lucha contra la adversidad. Y aunque fue escrita desde la perspectiva de otros, parecía que Selena le cantaba a todos los que alguna vez sintieron que el amor debía defenderse. La canción no tardó en escalar a los primeros lugares en todo México y Estados Unidos. Pero no fue la única joya del disco. Bidi Bidi Boom Boom, con su fusión fresca de pop y ritmos caribeños, conectó con una audiencia joven que veía en Selena a una estrella moderna, divertida, libre.
No me queda más revelaba su capacidad para el drama romántico. Una balada con tanto sentimiento, que rompió récords de reproducciones en su época, y sigue siendo una de las favoritas del público. Cada canción del álbum tenía su carácter. Su voz podía pasar de dulce a desgarradora en un solo verso. Y en cada interpretación, había verdad. No era actuación. Era alma. Durante esa época, los conciertos de Selena comenzaban a atraer a más de 60.000 personas. La emoción en el escenario era indescriptible. Ella no cantaba, vivía cada canción. Y su audiencia, sin importar edad o país, la sentía cercana, auténtica. Selena sabía que su arte podía llegar más allá. Y su visión no se limitaba a lo latino. Soñaba con conquistar también el mercado en inglés. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, Dreaming of You, un álbum que mezclaba lo mejor de ambos mundos. Las grabaciones fueron intensas, cuidadas. La producción buscaba llevar su esencia a un público más amplio, sin perder la calidez que la hacía única. Canciones como I Could Fall in Love mostraban su lado más íntimo, más delicado. Una balada en inglés con la misma pasión que ponía en su música en español. La voz de Selena brillaba sin importar el idioma. Estaba en el momento más alto de su carrera. Con proyectos de actuación en camino, alianzas comerciales, más boutiques planeadas, y un amor estable y feliz. Su vida no era perfecta, pero era suya. Y estaba construyéndola con coraje, día a día. El 31 de marzo de 1995, Selena fue asesinada por alguien en quien confiaba. Yolanda Saldívar no solo le quitó la vida. Le quitó al mundo una artista que apenas estaba comenzando a desplegar su grandeza. Tenía solo 23 años. El mundo entero se paralizó. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Miles lloraban en las calles, otros dejaban flores afuera de sus boutiques. La música cayó por un momento. Y luego, volvió a sonar con más fuerza que nunca. Se viven momentos de terror en Texas cuando Selena fue baleada en la espalda. La asesina con 2 disparos apagó una estrella. ¿Qué tal? Les habla María Celeste Herreras. Bienvenidos a Primer Impacto. La comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena, la cantante mexicoamericana que murió hoy tras ser baleada en Texas. Pero Selena no fue recordada solo por la tragedia. Fue recordada por su alegría, por su voz, por su sonrisa. Por haber dado tanto en tan poco tiempo. Dreaming of You fue lanzado de manera póstuma y se convirtió en un fenómeno global. Fue el álbum latino más vendido en su año de lanzamiento. Y marcó una generación entera. Selena vive. Selena es más que una figura musical. Es una referencia cultural. Es símbolo de orgullo para la comunidad latina. Su rostro está en murales de Los Ángeles, en camisas de fanáticos en Tokio, en adolescentes que no habían nacido cuando ella partió. Cada año, miles la recuerdan. Celebran su vida. Cantan sus canciones. Y sienten que, de alguna forma, sigue aquí. Su historia ha sido llevada al cine, con una película que impulsó la carrera de Jennifer López. Y luego a la televisión, con una serie que revivió su legado para nuevas generaciones. Pero nada, absolutamente nada, supera el impacto de su música. Porque cada vez que suena Amor Prohibido, alguien recuerda que el amor vale la pena. Cada vez que suena Como la Flor, alguien llora con dulzura. Un cierre que no es final. Selena no murió. No del todo. Porque hay vidas tan grandes, tan luminosas, que trascienden la muerte. Ella vive en la fuerza de cada joven que persigue su sueño sin importar el idioma. En cada mujer que decide vestirse como quiere, cantar como quiere, ser como quiere. En cada nota que vibra con verdad. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Si esta historia te emocionó, suscríbete a Vidas que dejaron huella. Aquí celebramos lo que nunca se apaga. La pasión, el arte, y las almas que tocan al mundo con amor. Hasta siempre, Selena. Tu voz, sigue cantando.